entonces indicadores de gestión, como su nombre lo dice, ¿no? Indicadores de gestión, y les había dicho al comienzo de la clase, en el caso nuestro, por la carrera que estamos estudiando, obviamente nos estamos refiriendo a la gestión pública, indicadores de gestión. Los indicadores de gestión son herramientas que se utilizan precisamente para medir los resultados de la gestión pública, ¿ok? Entonces, por eso vamos a iniciar yéndonos un poquito arriba, ¿no? ¿De dónde nace eso de la gestión pública? ¿Por qué? ¿Cómo así que el Estado realiza actividades que hay que medirlas para ver si arrojan una solución? Bueno, ¿qué es lo que van a solucionar? ¿De dónde nace eso de que el Estado sea un solucionador de problemas y que haya que medir de alguna manera la manera como solucionan los problemas, ¿verdad? Mirar un poquito lo que es el origen del Estado, muy rápidamente, no vamos a profundizar muchísimo en este tema, pero sí para que tengamos una idea del Estado. La idea es que el Estado, como nosotros lo vemos como una entidad bastante abstracta, ¿cierto? Bastante abstracta. Hablamos del Estado, es algo por allá que existe, que no lo vemos, pero que sabemos que está allí presente. Bueno, para el caso de nuestra clase, tenemos que ver el Estado como una forma de organización social. Eso es lo que en última es el Estado, ¿okay? Entonces, es un producto de la evolución que han tenido las formas de organización social. Entonces, podemos pensar... Ok, entonces podemos pensar en la primera, digamos, en los primeros hombres, ¿no? Digamos, nuestros antepasados, del hombre primitivo, cuyas necesidades eran muy primarias, y obviamente unas necesidades tan primarias llevaban a que se diera una forma de organización bastante primaria, no requería muchísimo de asociarse. Imaginamos que su necesidad principal era la comida, tal vez, ¿verdad? Y la reproducción, ese tipo de necesidades lo llevaron a asociarse con otros hombres que formaron una horda, ¿no? Que eran grupos que se asociaban para llevar a cabo actividades de manera mucho más eficiente. Por ejemplo, no era lo mismo salir a cazar, se imagina una persona que de pronto ya asociarse con 2 o 3 y ya pues la actividad de la cacería para proveer la comida era mucho más fácil. La tribu, posteriormente el clan, que son formas de organización social ya mucho más avanzadas. Ya de pronto las necesidades no era solamente la alimentación y la reproducción, sino de pronto la seguridad, ¿cierto? Empieza a aparecer la propiedad privada. Bueno, primero la propiedad colectiva, luego empieza a aparecer la propiedad privada, y al margen de ese tipo de, digamos, de evoluciones, las necesidades de los individuos, pero obviamente se empieza a avanzar, ¿no? A la aldea, y luego de esa aldea se convierte en una ciudad. Y por allá en la Grecia, aproximadamente el siglo V, VI antes de Cristo, tenemos referencias sobre una organización social que digamos, marcó tanto que pues, es la base de la organización social o de la forma de Estado que tenemos hoy en día, ¿no? Y es la ciudad-estado. La ciudad-estado, pues, una agrupación, una asociación de personas que ya iban mucho más allá de necesidades básicas y ya, digamos, empiezan a darle forma mucho más avanzada a la organización de esa entidad abstracta que es el Estado. Bueno, el concepto de nación, aunque el concepto de nación es anterior a todo esto, surge el concepto de nación, hasta que a finales del siglo XVII-XVIII pues, comenzamos a conocer ya la forma de Estado que tenemos hoy en día. Si ustedes miran, el Estado como lo conocemos hoy en día, mírenlo aquí en la diapositiva, ¿verdad? Como lo conocemos hoy en día, abarca solamente los últimos, si acaso, los últimos 200 o 300 años. Es decir, tenemos la idea de que los estados que conocemos actualmente, ¿no?, han sido eternos, y ocurre que no. De hecho, hasta la ciudad-estado abarcó la mayor parte de la historia de la humanidad, la abarcó esta forma de organización bastante primitiva. Es decir, la organización del Estado como la conocemos hoy en día, que tiene una base filosófica aquí en esta época de los griegos, de los romanos, es muy, pero muy reciente, ¿no? Tiene más de 200 o 300 años. Entonces uno se sorprende que naciones que uno cree que son, o estados, perdón, que uno cree que son muy antiguos, como por colocar un ejemplo, Italia, incluso en Italia pues ha sido siempre, ¿no? Uno lo relaciona con el Imperio Romano, pero no, son como estados en la forma que tienen hoy en día, son bastante recientes, no tienen más de 150 años. Y el caso nuestro también, ¿no?
vida republicana nosotros no son solamente 200 años. De conclusión, el Estado ha evolucionado a lo largo de la historia de la humanidad como una forma de organización social que cambia de forma de acuerdo al tipo de necesidades que han tenido los individuos, y la forma moderna de Estado, como hoy en día que conocemos, es bastante, pero bastante reciente. Podríamos hablar que todavía está en construcción, ¿no? Es decir, tampoco podemos pensar que esta forma de Estado que tenemos hoy en día, de pronto, dentro de 100 años, es posible, que ya no exista, que ya no exista, que exista otra forma de organización del Estado. ¿Okay? Bueno, saltamos bastante, ¿no? Saltamos bastante, digamos, de lo que es el concepto muy general de lo que es el Estado, de dónde viene la forma del Estado, a mirar, a comparar digamos, dos conceptos que tienen mucho que ver con la formación del Estado moderno, ¿no? Dos conceptos alrededor de los cuales prácticamente, digamos, ha sido el eje de la formación del concepto del Estado moderno. El uno es el Estado de Derecho. ¿Okay? El Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? Bueno, habíamos dicho que el Estado moderno sienta su base por allá a finales del siglo XVII, ¿no? La Revolución Francesa, las revoluciones que ocurrieron también en Inglaterra, cuando las monarquías, recordemos un poquito los antecedentes, ¿no? En la Edad Antigua, la monarquía era la forma de gobierno generalizada que había en el mundo, pero en países como Inglaterra se empiezan a dar unas revoluciones, unas reclamaciones por parte de ciertos grupos de población que consideraban que el rey no debía tener, digamos, el monopolio del poder, y entonces nacen las famosas monarquías parlamentarias, ¿no? En Inglaterra, luego de muchas luchas, ¿no? De más de 400, 500 años, que le empiezan a dar otro matiz al Estado, ¿no? Ya no es Estado autoritario del rey, sino un Estado donde había un parlamento en Inglaterra que participaba de las decisiones. ¿Okay? Ese Estado que se crea en ese momento y que se consolida luego en la Revolución Francesa, ya de manera un poco menos democrática, un poco más violenta, la Revolución Francesa, es la que le da nacimiento al Estado de Derecho. El Estado de Derecho fue el Estado que fue una gran conquista en ese momento, en el siglo XVII, siglo XVIII, y era un Estado que velaba, y ojo con esto, que es bien importante, velaba por este tipo de derechos, ¿no? Los derechos civiles y los derechos políticos. Cuando decía derechos civiles, pues se refería a lo que es la vida principalmente, es decir, que las personas se les respetase la vida. Recuerden ustedes, en las monarquías, la vida de las personas no les pertenecía a ellas mismas, sino que les pertenecían al rey. El rey podía hacer lo que quería. Entonces, este Estado de Derecho surge y reclama que las personas, si tienen derechos civiles, el derecho a la vida de cada uno, lo mismo la libertad de que las personas eran libres, no le pertenecían al rey. Y los otros son los derechos políticos, ¿no? Es decir, la oportunidad de participar en el gobierno, lo que le da nacimiento de alguna manera a los parlamentos, especialmente en Inglaterra, la participación en la política, ¿no? En la vida del gobierno, que no era tan igualdad, ¿oyeron? Recuerden que esa participación no se daba para todos, porque, por ejemplo, en la mayor parte de estos países, por ejemplo, las mujeres, ¿verdad? Personas si no estoy mal, por ejemplo, se limitaba la edad, en algunos casos de los 23, los 21 años, es decir, que las personas menores de esa edad no podían participar, los esclavos no podían participar, donde existían todavía los esclavos no podían participar tampoco. Entonces era una especie de, muy parecida a lo de los griegos, una democracia que no era para todos, ¿no? Pero igual permitía que no se concentrase en un solo individuo el poder, que era en ese caso el rey. Entonces nace ese Estado de Derecho, se consolida precisamente con la Revolución Francesa, y ese Estado francés es el que luego tiene incidencia en la formación de los Estados americanos, ¿no? Entonces, tanto al norte en Estados Unidos como los Estados nuestros acá en Latinoamérica se hacen sobre esa base del Estado de Derecho. ¿Okay? Entonces, importancia de esa, sí. Bueno, entonces la importancia de ese gran logro era que le dirán, bueno, que la vida siempre se ha respetado. No, hasta esa época no se respetaba. Los derechos civiles, la vida, la libertad y la igualdad era lo que fue una gran conquista en ese momento. Bueno, sin embargo, ese Estado de Derecho que se logra, digamos, en esa etapa, sobre todo se consolida en la etapa del Renacimiento más que todo, ahí en esa época nace el liberalismo económico. Entonces, el liberalismo económico planteaba que el Estado, que eso venía, bueno, que nace el Estado, pero ¿qué lo colocamos a hacer al Estado? ¿Cuál iba a ser el papel del Estado? Entonces, planteaba que el Estado solamente debía dedicarse a eso, a la vida, la libertad y la igualdad, una especie de garante, pero ese Estado de Derecho nace allí, no tenía permitido, como era lo conveniente, que participase en
la vida económica y la vida social. En el liberalismo económico de la época, pues, se supone, era la época del famoso laissez-faire. Laissez-faire quiere decir dejar hacer, dejar pasar, es decir, que para el laissez-faire, que es de la escuela clásica de economía, digamos, el mercado era capaz de regularse a sí mismo. Es decir, si la gente necesitaba comprar algo, satisfacer una necesidad, comprar un bien para satisfacer el hambre, esa demanda era satisfecha por una oferta que iban a hacer libremente. Es decir, el mismo mercado se iba a regular. Si había alguien que necesitaba comprar, iba seguramente a aparecer alguien que estaba dispuesto a vender, a producir para venderle a esa persona. Entonces, el mismo mercado se regulaba. Esa era la famosa mano invisible. Entonces, por eso se recomendaba que el Estado no participase en los aconteceres económicos y sociales. Un Estado completamente ajeno a la actividad económica y la actividad social. El Estado gendarme, así se le llamaba, ¿no? Gendarme viene de policía, ¿no? Es decir, que el Estado lo que hacía era simplemente vigilar que la gente no la matase y que la gente la dejase participar, tuviese libertad para participar, pero no se metía para nada en la producción de bienes y servicios, no regulaba la moneda, absolutamente, para nada se metía en la economía y los aconteceres sociales. He insistido mucho en eso porque es bueno que lo tengan claro, porque sobre esa base se forman todos los estados, prácticamente casi hasta finales del siglo XIX. ¿No? Digo casi porque se consolidan ya en el siglo XX, pero sí, más o menos hasta el siglo XIX fueron 2 o 3 siglos más o menos en que ese Estado de Derecho fue, digamos, el condicionante en el mundo, ¿no? Y todos nuestros estados latinoamericanos se forman bajo esta forma de Estado de Derecho. Nuestra Constitución Política de 1886, si ustedes la revisan, lo que hace es desarrollar precisamente esto, ¿no? Los derechos civiles y políticos. Recuerden los derechos del hombre, ¿no? Fue la base, los derechos del hombre expedidos en Francia, en la época de la Revolución Francesa, fueron la base jurídica de la elaboración de nuestras primeras constituciones. Y la base era eso, la defensa de la vida y la defensa de la participación. ¿Okay? Bueno, ¿y qué pasó con ese Estado de Derecho? Bueno, como ocurre con todos los ciclos, ¿no? Todo tiene un ciclo y ese Estado de Derecho, ese exceso de libertad que era el Estado de Derecho, en algún momento tenía que colapsar y así ocurrió, ¿no? Así ocurrió. Hubo un fenómeno a comienzo del siglo XX que ejemplifica de alguna manera lo que fue ese exceso de libertad, cómo fue de dañino, ¿no? Y fue la Gran Depresión que ocurrió en Estados Unidos por allá en 1929, que se da precisamente porque no había una regulación clara, el Estado no participaba en la regulación de la vida económica, ¿verdad? La parte financiera, sobre todo las bolsas de valor, y ese exceso de libertad de la bolsa de valores, digamos, de ofertar más valores de los que, digamos, la lógica del mercado indicaba, llevó a un fenómeno de especulación, volvió a trizar los precios y llevó a la quiebra de muchas empresas. ¿Okay? Entonces, ya unos 20 años antes, ya algunos autores venían advirtiendo de eso. Tarde o temprano, ese exceso de libertinaje que casi que había sobre, por ejemplo, las bolsas de valores, al momento de las empresas. Recuerden ustedes que las bolsas de valores son entidades donde de alguna manera se generan valores para las empresas y se pueden negociar los valores de esas empresas, ¿no? Esas acciones de las empresas. Entonces, pues había empresas que generaban más acciones de las que realmente tenían su costo real, su valor real, y terminaban sobrevaluadas. Cuando en algún momento ocurrió la crisis de 1929, cuando todas las personas ante un pánico financiero de eso entraron a reclamar, a tratar de resarcir los precios de sus acciones, obviamente las empresas no tuvieron recursos para devolverlos. Entonces, más o menos es la base de lo que fue la crisis de 1929, que se da por el exceso de libertad de ese Estado de Derecho. Bueno, entonces quienes criticaban el Estado de Derecho, ¿qué proponían? Bueno, listo. Está mal que el mercado no es capaz de regularse, el mercado necesita regulación. ¿Qué proponían quienes estaban en contra de eso? Proponían que el Estado tenía que regularizar muchísimo más ciertas actividades, sobre todo especialmente este tema, ¿no? El tema de la parte de la moneda. Luego de la crisis de 1929, la mayor parte de las economías del mundo entraron en quiebra prácticamente. Y pues se dio la razón a quienes habían advertido que eso iba a suceder. Entonces, a esas personas que habían dicho que eso iba a suceder, pues obviamente todos volvieron la mirada hacia ellos, ¿no? Uno de ellos era John Maynard Keynes, y Keynes fue una de las personas que fue, digamos, nombrada como asesor de varios gobiernos para que dijera, bueno, usted advirtió que esto iba a suceder, ahora qué hacemos para arreglar. Entonces, él plantea, dice que la clave
¿Cuál era el problema que había en ese momento? Que no había quien produjera bienes porque no había quien comprara bienes. O sea, había una crisis, había un estancamiento, ¿verdad? Había un estancamiento. No había empleo, nadie trabajaba porque no podían producir bienes y pues, obviamente no había quien comprase los bienes, no se generaban salarios y si no hay salarios en la economía, pues obviamente no hay nada que comprar y si no hay nada que comprar, pues no hay bienes que producir. Era un círculo vicioso. Entonces, Keynes lo que propone es romper ese círculo. Entonces, él dice que tiene que empezar a participar en esa crisis el Estado. El Estado debía generar, empezar a producir bienes y la producción de esos bienes que el Estado colocase en el mercado iban a generar unos salarios y esos salarios iban a servir para que la gente adquiriese bienes en el mercado y de esa manera se reactivara la economía. Suena como simple, ¿no? Pero más o menos así lo planteó Keynes en su obra, Teoría General del Interés, el Trabajo y el Dinero, y plantea esa solución y bueno, de hecho él ponía un ejemplo, ¿no? Él colocaba un ejemplo y era que el Estado debía contratar varios obreros para que abriesen un hueco, les pagaba por abrir ese hueco y debía contratar por aparte a otros obreros para que tapasen el hueco que abrieron los otros. Y entonces de esa manera estaba pagando también otros salarios. Entonces, con esos salarios, esas personas iban a ir al mercado a demandar unos bienes y servicios y se iba a poder responder. Esa era más o menos la lógica que tenía Keynes. Y bueno, entonces Keynes plantea que el Estado no solamente se trata de mandar a abrir huecos, sino que el Estado tiene que regular mucho más la economía, la vida política y la vida social de los países, que debía participar, entrar a proveer servicios que antes no se proveían por parte del Estado. Entonces, con ese planteamiento nace lo que nosotros conocemos hoy en día como el Estado social de derecho. El Estado social de derecho. Ahí nace el Estado social. Nace más o menos después de la crisis de 1929, ya tiene más de 100 años ya casi. Entonces, si ustedes miran la definición del Estado social de derecho, la que diferencia de arriba es la palabrita social. Miren que dice Estado de Derecho, pero la palabrita nueva es la palabra social. Bueno, ¿y qué decía el Estado social de derecho? Hay una idea en su momento. Mantenía lo que proponía el Estado de Derecho y era que había que garantizar los derechos civiles y políticos, es decir, lo mismo que el anterior, pero de ahí en adelante el Estado tenía que hacerse cargo de esas funciones de justicia social. Es decir, debía no solamente proteger la vida, la libertad y la igualdad, como lo hacía la anterior forma de Estado, sino que también tenía que hacerlo con justicia, ¿okay? Y con pluralismo, es decir, tenía que empezar a encargarse, por ejemplo, de la educación, de la salud, del agua potable de las personas, de los servicios sociales, ¿okay? Por eso se llama Estado social de derecho. Es un Estado de derecho, pero más social, es decir, encárguese también de la educación, de la salud, del agua de las personas, para que las personas puedan vivir bien. Y este tipo de Estado, el anterior se llamaba el Estado gendarme, el Estado policía, este tipo de Estado se llama el Estado benefactor. El Estado benefactor, su función es velar por el bienestar de la comunidad. Eso que suena como tan lógico, obviamente fue un concepto que demoró mucho tiempo en construirse, ¿verdad? Y fue la clave. Este Estado social de derecho que empezó a construir escuelas, empezó a construir hogares infantiles, empezó a construir hospitales, a partir digamos, del primer tercio del siglo XX, empezó a reactivar las economías. De hecho, este tipo de Estado coincide con la terminación, ¿no? Con la crisis del final de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Y también allí se aplica ese tipo de modelo, ¿no? Un Estado que empezó a hacer la reconstrucción de Europa. Y bueno, fue el Estado que predominó prácticamente durante los dos primeros tercios del siglo XX y que hoy en día todavía sigue vigente, sigue tan vigente que nuestra constitución política lo tiene insertado. ¿Okay? Entonces, ese es el primer concepto, ¿no? Entonces ahí tenemos un poco una respuesta de por qué, de dónde sale eso de que el Estado tiene que velar por satisfacer las necesidades de la gente. Bueno, viene de allí, tiene un marco histórico que se desarrolló de esa manera. Recuerden que eso no se dio de la noche a la mañana, ¿no? Ni se dio tampoco, digamos, de manera muy pacífica, ¿no? Tuvo guerra, ¿no? Creo que aquí, si no estoy mal, del paso del uno al otro, ¿cuántas guerras civiles no hubo en Colombia? Imagínense. Y en el mundo hubo 2 guerras mundiales y además de eso, pues otras guerras también entre otros territorios que, digamos, de alguna manera hacía parte de esta temática, ¿no? El papel que jugaba el Estado. Hoy en día, como le digo, prácticamente en el mundo la moda es el Estado social de derecho, ¿no? Prácticamente todos los regímenes políticos lo tienen adoptado. De hecho, por eso es que hoy en día causa mucha curiosidad, ¿no? Cuando la gente todavía habla del tema de socialismo y capitalismo. De hecho, en nuestra campaña política que hay en Colombia, ¿no? En un lado por allá, un grupo de ciudadanos hablando de socialismo y otro hablando de capitalismo, cuando en realidad el Estado social de derecho es un Estado que acoge y se inserta perfectamente en cualquier modelo económico. De hecho,
Un Estado, hoy en día en Colombia, por ejemplo, si ustedes miran, supuestamente somos una economía capitalista, ustedes miran que la función de nuestro Estado está llena digamos, de programas sociales, ¿no? Por ejemplo, Plan Colombia, todo lo que es el tema de ser lo paga, la gratuidad de la educación. Ese tema de capitalismo y socialismo en la función del Estado que de pronto no es tan radical como algunos que participan en la política lo quieren hacer ver. En realidad somos sistemas muy mixtos, muy híbridos en este tema. Entonces el Estado social de derecho predomina en cualquier tipo de gobierno prácticamente, porque es una función que cumplen casi todos los estados, hasta las mismas dictaduras saben, por muy bien o mal que hagan su gobierno, ellos saben, cualquier dictador sabe que tiene que proveer a su comunidad educación, salud, agua potable, etcétera, 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 que es la misma función que cumple un presidente de un país democrático, la misma. ¿Okay? Esa es la forma de Estado que predomina hoy en día. Bueno, ¿de dónde? Bueno, y eso de que Colombia es un Estado social de derecho, ¿dónde nace? Precisamente, miren, el artículo primero de la Constitución Política, y deben ustedes subrayarlo, es el artículo primero. Recuerden que la Constitución Política es el manual de funciones de todo país, el que indica cómo funciona un país. Usted va para un país a visitarlo a cualquiera, pues, porque así como cuando usted compra un juguete, ¿no? Mira el manual de funciones del juguete para ver cómo funciona. En el caso de los países, el manual de funciones es la Constitución Política. Usted lo lee y ahí aparece qué tipo de país es ese. Una persona que nunca haya visitado Colombia dice, bueno, voy para Colombia, vamos a mirar cómo es Colombia. Abre su Constitución Política y en el artículo primero que encuentra dice que Colombia es un Estado social de derecho. Esa persona enseguida llega a la mente y dice, o sea que en ese país a las personas del Estado busca proveerles la educación, la salud, el agua potable, los servicios públicos, etcétera. Y le da también la seguridad y le da el derecho a la participación. Esa persona lo tiene claro, mira la Constitución Política. Cuando estoy diciendo esto no me estoy refiriendo a si lo hace o no lo hace, simplemente que es la definición del Estado. ¿Okay? Y ahí aparecen el resto de características que tenemos nosotros como Estado, pero ahí está lo del Estado social de derecho. ¿Okay? ¿Qué más aparece en la Constitución Política? Bueno, aquí aparece en la Constitución Política, que es bien interesante. A ver, el artículo segundo, aquí aparece. A repetir. El artículo segundo amplía un poquito más eso que dijimos anteriormente. Entonces ya no solamente dice el tipo de Estado que somos, sino los fines esenciales del Estado. ¿Qué debe hacer el Estado? Entonces, si ustedes miran, lo que está en rojo se lo coloca, es colocado por mí. ¿Ves? Eso nos lo trae la Constitución, pero nos agrupa de alguna manera lo que son los fines para relacionarlo un poco con lo que vimos anteriormente de esa forma de Estado que venía de allá, de la época de la Edad Media, ¿no? Del Estado de Derecho, y que después se convirtió en el Estado Social de Derecho. Entonces dice que son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general. Esos son fines sociales. Posteriormente vienen ahí unos fines protectores, ¿se acuerdan? La protección de la vida, ¿no? La protección de la vida está ahí inserta. ¿Sí ven? Los principios de derechos y deberes. Y facilitar la participación, esos son los fines democráticos. Y ahí al final aparecen unos fines seguritarios y unos fines éticos. ¿Okay? Es decir, esos 5 que están allí, esos fines, aglutinan el qué es lo que hace el Estado. ¿Qué hace el Estado? Tiene fines sociales, fines protectores, fines democráticos, fines seguritarios y, vamos a repetir la palabra fines, digamos objetivos, ¿no? Objetivos éticos. Entonces ese es el qué. ¿Qué es lo que hace el Estado? ¿Listo? En ese artículo segundo aparece eso bien clarito. ¿Qué es lo que hace el Estado? Y en el segundo párrafo de ese artículo segundo aparece otro párrafo, ¿verdad? Que me dice, lo que está subrayado, ¿no? Dice que ¿quién tiene que desarrollar ese tipo de funciones? Las autoridades de la República. ¿Ok? Y debe hacerlo, bueno, lo del cómo, lo aparece aquí, para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y los particulares. ¿Okay? Ok, entonces esta es digamos, el marco constitucional de por qué acabamos de decir que Colombia es un Estado social de derecho. Y aparece clarito, ¿no? Es la demostración de que sí lo somos. Si no apareciese ahí ningún fin democrático, no apareciese allí, perdón, democrático no, si no aparecieran allá arriba los fines sociales y los fines protectores, diríamos que Colombia no era un Estado social de derecho, sino que era solamente un Estado de derecho. Bueno, jóvenes, ¿se me están durmiendo? Sí, están despiertos todavía. Despiertos, profe. Despiertos aquí estamos. Atentos. Bueno, listo. Entonces, bueno, este es otro tema que si lo pasamos. Bueno. En última, ¿no? En última, ya en resumen, ¿no? Digamos que el papel del Estado se resume en esto, ¿no? El bienestar social, desarrollo económico y seguridad. Estamos repitiendo bastante, esos grandes digamos, agregados de
la función del Estado, el bienestar social, el Estado tiene una función de asignación, ¿okay? Él tiene que proveer los bienes y servicios sociales, es decir, lo que es la educación, lo que es la salud, ¿okay? Tiene una función también de distribución, es decir, que el Estado recibe los recursos y tiene a la vez que mirar a quién le va a transferir esos recursos y de qué manera lo va a hacer, ¿no? O sea, aparecen los fines subsidiarios también. Es decir, que el Estado, cuando va a distribuir los recursos, hay unas personas, no todas las personas del país tienen las mismas características, hay personas que son más pobres que otras. Entonces, el Estado debe tratar de dirigir la renta y la riqueza precisamente a aquellas personas más desfavorecidas socialmente, ¿verdad? Hay personas que tienen un salario, con el pueden vivir bien, pagar su educación y su salud, pero hay otras personas que no pueden pagar, por ejemplo, la salud con el salario que tienen. Entonces, el Estado debe crear un régimen que oriente recursos para que esa persona que no tiene con qué pagar la salud pueda tenerlo, ¿no? Entonces, eso se llama, digamos, el papel de subsidiario, ¿no? Llevarle más recursos o los servicios sociales a aquellos que no pueden pagarlo, ¿ok? Es decir, un Estado equitativo, de equidad, equitativo. El que tiene menos, pues reciba muchísimo más. ¿Listo? En el desarrollo económico, la función planeador y promotor del desarrollo, obviamente el Estado es el encargado de la dirección de la economía en nuestro país, ¿okay? Es un regulador, y aparece, mire lo que decíamos hace un momento, ¿no? El papel del regulador es el árbitro al servicio de clase o grupo específico, ¿no? Que no pase lo que pasó cuando el Estado de Derecho no había regulación, nadie regulaba, pues se armó el desorden y se quebraron las bolsas en esa época, ¿no? Uno de los impactos, pero hubo muchísimos seguramente. Y la función de estabilidad, que es brindarle seguridad a las, digamos, no solamente a la ciudadanía, sino también a los inversionistas. Entonces, estabilidad se refiere, por supuesto, a que los gastos que hace el Estado no ocasionen desequilibrio, ¿verdad? No generen una alta inflación. Hay que controlar la inflación, porque la inflación es un impuesto para la gente más pobre. Hay que mantener una tasa de cambio competitiva, es decir, la moneda local tiene que estar en capacidad de brindarle condiciones a las personas que quieren vender algo en el exterior para que puedan recuperar, cuando traigan el dinero no vayan a perder, ¿verdad? Cuando traigan el dólar, por ejemplo, aquí en Colombia no vayan a perder. Entonces, la tasa de cambio como tal, y viceversa, que la tasa de cambio sea atractiva también para que los capitales extranjeros puedan llegar a Colombia sin generarle perjuicio a la economía local. ¿Okay? Y en materia de seguridad, bueno, sí, garantizar que no existe la opresión militar, garantizar la seguridad de las personas, de las propiedades, integridad y bienestar. Entonces son los tres grandes agregados digamos, de la función del Estado: el bienestar social, el desarrollo económico y la seguridad. ¿Cuál de esos es el que tiene que ver con el Estado social de derecho, jóvenes? ¿Cuál de esos tres agregados? ¿Cuál es el que está más relacionado con el Estado social de derecho? Seguridad. Profe, yo digo que bienestar. O bienestar social. Bienestar social. Recuerden que el de seguridad estaba más vinculado con el Estado de derecho. ¿De acuerdo? Vamos a mirarlo atrás. Ahí está, ¿verdad? La seguridad estaba más relacionada con el Estado de Derecho. No quiere decir eso que el Estado Social de Derecho no brinde seguridad. Claro que sí, pero además de eso, ¿verdad? También se enfoca en la justicia social, es decir, lo que acá llamamos al último, el bienestar social. ¿Listo? Bueno, jóvenes. Bueno, vamos a mirar un poquito este tema de tres conceptos bien importantes, que son los problemas públicos, la gestión pública y la política pública. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos una diapositiva que se me fue sobre todo la próxima. Aquí vamos a poder vislumbrar no solamente la diferencia entre política pública, problema público y gestión pública, sino que también vamos a diferenciar otros conceptos como nación, Estado y gobierno. Son tres conceptos que se confunden a veces. Vamos a mirar, esta diapositiva nos va a servir para hacer una diferencia entre esos 6 conceptos, y no solamente son 3, sino 6. ¿Ok? Entonces, lo primero tenemos el concepto de nación. ¿Cuál es el concepto de nación? La nación es un concepto muy primario, es como esa forma de organización social que tenían todavía las comunidades más primitivas, ¿no? Por ejemplo, cuando estábamos en las aldeas, es que era una aldea era un grupo de personas que compartían un origen, compartían una lengua, ¿sí? Tenían un mismo, digamos, una misma raza y tenían unas mismas costumbres. Entonces se denominaban nación, ¿no? Nación.
No necesariamente esa nación pues tenía que estar en un solo sitio. Esa nación, esos grupos, ¿me estás escuchando? ¿Escuchan? Sí, señor, fuerte y ¿Escuchan, claro. jóvenes? Sí, Sí, señor. señor. Bien, profe. ¿Escuchan? ¿Sigo adelante? Sí. Seguimos. Es que se Sí, profe, sí se escucha bien. Sí, profe, se le escucha bien, perfecto. ¿Me escuchan? Sí, Yo profe. Un poquito. la escucho entrecortado, profe. no se escucha, profe, yo no lo estoy escuchando. No sé si soy yo o... Él en este momento no está hablando, como que tiene problemas él. Recording stopped. Recording in progress. ¿Me escuchan, jóvenes? Profe, no se le escucha. Ahora sí me escuchan. Profe, yo lo estoy escuchando, no sé si los demás compañeros, pero yo lo estoy escuchando. Se le escucha entrecortado y luego no se le escucha mucho realmente. Yo no escucho. No, y el del problema soy yo, porque a mí fue el que se me fue acá la señal. Yo sé que ustedes de pronto sí están escuchando, pero a mí se me fue la señal acá. Ya estamos, ahora sí me están escuchando. Sí, profe, ahora sí. Sí, profe. Todos. ¿Sí? Bueno. Yo no sé si me escuchan. Sí, profe, sí se le escucha. Bueno, listo, vamos a terminar. Sí le Ya, escucha. ya estamos, Bien, ya profe, estamos bien. terminando con esta primera parte de esto. Bueno, entonces estábamos hablando acerca de la nación. Estamos hablando aquí acerca de la nación, que era una forma de organización social. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Me están escuchando? Sí, profe, sí se Sí, escucha, profe, pero no. las diapositivas no aparecen. No está apareciendo. Eso que se me salió la opción de compartir pantalla. Y si salió la opción de compartir pantalla, sí, salió la opción de compartir pantalla. Listo, ahora sí la ven, ¿verdad? Sí, profe. Listo, profe, se ve bien y se escuche bien. Ok. Bueno, la opción de compartir pantalla. Entonces, teníamos que la nación, una forma de organización muy primitiva, ¿verdad? Que era la que veíamos. Y luego aparece el concepto del Estado, que aparece precisamente con las ciudades-Estado. Entonces, miren ustedes ¿cuál es la diferencia entre Estado y nación? El Estado es la misma nación, es decir, comparten origen, lengua, un grupo digamos, un grupo social que comparten características de origen, lengua, la raza, las costumbres, pero tiene dos elementos adicionales respecto a la nación. La primera tiene un territorio definido, ¿okay? Tiene un territorio definido. Y la segunda tiene una organización jurídica, y esa organización jurídica se manifiesta a través de una constitución política, ¿okay? Esa es la diferencia que hay entre nación y Estado. Un ejemplo de nación, por ejemplo, puede ser el caso del pueblo israelita, ¿no? Judíos, que eran una nación, de hecho, bien curioso, ¿no? Estaban desperdigados prácticamente por todo el mundo, pero no tenían un territorio, no tenían una organización jurídica. Eso lo obtienen después de la Segunda Guerra Mundial, cuando le quitan un pedacito a Palestina y se lo dan a ellos. Entonces, hoy en día, ya ellos ya se han considerado un Estado,
Estado de Israel, ¿verdad? Entonces, una nación no necesariamente es un Estado, y en un Estado pueden haber varias naciones. Por ejemplo, en el caso de Colombia, el pueblo guayú, por ejemplo, allá en La Guajira, un pueblo que tiene un origen, una lengua, una cultura, ¿verdad? Ellos pueden ser considerados, son considerados una nación, ¿okay? Y hacen parte de un Estado que es el Estado colombiano. Entonces, en Colombia, si no tenemos a los guayú, hay otro grupo, hay otra cantidad de grupos sociales que tienen esta misma característica, ¿verdad? Que comparten esta misma característica y hacen parte del Estado colombiano. Entonces, es un poco la diferencia que hay entre nación y Estado. El Estado tiene territorio y tiene organización jurídica. De hecho, en la Constitución política se establece los límites territoriales de ese Estado, ¿no? Eso es bien radical y bien claro. Bueno, esa es la diferencia que hay entre nación y Estado. Bueno, ese Estado, esto que estoy hablándole acá es de origen de un poquito una combinación de, digamos, hasta aquí un poco lo que aporta el profesor, pero sobre todo basado en Moribán Cuervo. A partir de aquí, donde él plantea, bueno, el Estado como tal, ¿de qué consta el Estado? El Estado tiene un régimen político. ¿Qué es el régimen político del Estado? Tiene primero que nada unas estructuras de autoridad, es decir, unas entidades, en este caso el Congreso de la República, la Presidencia de la República, tiene unas normas y procedimientos mediante los cuales se rigen esas entidades. Y muy importante, el Estado tiene unas ideologías, valores y creencias institucionales. Ese último elemento, porque los dos de arriba lo tienen todos los Estados, ¿okay? Iguales, casi que parecidos, también, digamos, de la misma característica. Pero esta última, las ideologías, valores y creencias institucionales, son las que hacen diferente a un Estado de otro. ¿Okay? Entonces aquí es donde surge el tema de que hay Estados que manejan, por ejemplo, una ideología, por un ejemplo, neoliberal. La ideología neoliberal es una ideología que dice que el Estado debería participar muchísimo menos en la, digamos, en la vida social y económica del país. Es decir, vuelve un poco a lo del liberalismo. Hay otros estados que tienen una ideología de pronto más socialdemócrata, y es mantener de alguna manera el papel del Estado en la provisión de los servicios básicos de la comunidad. Entonces, estas ideologías, valores y creencias son muy importantes, porque son las que hacen la diferencia en el cómo el Estado, digamos, funciona, ¿no? Cómo se desempeña el Estado. ¿Okay? Bueno, ese es el cómo, ¿no? De esta manera, y lo que hace la diferencia es esta parte. Por el otro lado, el Estado debe solucionar unos problemas, ¿no? Pero ¿qué tipo de problemas debe solucionar el Estado? Es imposible, ¿no? Es imposible, digamos, solucionar todos los problemas del Estado. ¿Cuáles son los problemas que va a solucionar? Eso tiene una dinámica, ¿no? Entonces, digamos que tenemos tres actores que son el mercado, compuesto por las empresas, los gremios, que están representados por el Círculo Verde. Esa sociedad civil tiene sus propios problemas. Tiene muchos problemas que solucionar la sociedad civil. Se va a ir el internet. ¿Me están escuchando, jóvenes? Sí. Me va a ir de nuevo porque cuando me aparece aquí la conexión inestable. Entonces, el Círculo Verde representa los problemas que tiene la sociedad civil. Entonces, ¿qué problemas tiene la sociedad civil? Tiene problemas de alimentación, tiene problemas de vivienda, tiene problemas de educación. Aquí arriba en el círculo azul están los gremios, las empresas que hacen parte del mercado y tienen su propia problemática. ¿Cuál es la problemática de ellos? ¿Cuál se les ocurre? Los comerciantes, ¿qué problemática tienen ellos? ¿Quién de ellos? Los precios. Los precios. ¿Qué más? Los impuestos. Los impuestos, muy bien. La seguridad, ¿cierto? La seguridad. ¿Okay? Ahora, hay problemas de ellos, ¿verdad? Que de los gremios que están aquí arriba en el círculo azul, que coinciden con los problemas de la sociedad civil. Por ejemplo, el tema de los precios es un problema que le atañe a los dos, ¿sí o no? Ahí tienen la misma problemática, ¿ok? Ahí hay una intersección entre ellos, ¿no? Los problemas de cada uno. Y por el otro lado tenemos al Estado, que también es un actor de la sociedad, y ese Estado también tiene sus propias necesidades, sus propios problemas, ¿verdad? La estabilidad política, por ejemplo, es un problema del Estado, no hay que mantener la estabilidad política, ¿ok? Entonces, cada uno de ellos tiene sus problemáticas. Están en el círculo rojo, los problemas del Estado, los del mercado, los del color azul, y los de la sociedad civil. Y esas problemáticas están incididas también por factores internos y por factores externos. O sea, del interior de ellos hay una lucha para ver cuál de esos problemas definitivamente son los que se van a solucionar. ¿Okay? Entonces, habrá un punto donde esos tres círculos tienen una intersección perfecta que está aquí en el color amarillo, ¿verdad? Que estoy poniendo en este momento.
Y esa intersección que está allí son los problemas donde los gremios, el Estado y la sociedad civil se colocan de acuerdo de que son los problemas que nos afectan a los tres y que son los problemas que se deben solucionar. Esa intersección está allí, es decir, el acuerdo al cual llegan esos tres actores, de que son los reales problemas públicos, que no son todos los problemas porque quedan muchísimos por fuera, pero que son los más prioritarios, eso es lo que se denomina los problemas públicos, ¿okay? Aquellos problemas donde nos ponemos de acuerdo que vamos a solucionar. ¿Y cómo lo vamos a solucionar? Lo vamos a solucionar mediante la política pública. Entonces, allí, en esos problemas es donde el Estado va a orientar todos sus esfuerzos para solucionar esos problemas. Eso es lo que se conoce como política pública. Y les coloco un ejemplo. A mí, yo estuve en el cargo de diputado durante mucho tiempo. Estuve luchando. ¿Me están escuchando? Sí. Sí, profe, sí. Cuando yo estuve diputado, y a veces voy a tomar muchos ejemplos de eso, me disculpan, no son chocheras mías, pero es bueno compartir cuestiones de la vida real. Cuando yo estuve como diputado, yo llegué a la asamblea porque propuse un proyecto que a la gente le llegaba mucho, y era la implementación de una sede universitaria en los municipios del sur de Magdalena, ¿verdad? ¿Qué encontré yo? Que la gente, pues, la verdad, cuando empecé a hablar del tema, la gente muy poco tenía presente que ese fuera un problema. La verdad, me tocó explicárselo a las personas, que mire, es un problema, esto nos está ocasionando. Es decir, que fíjate, lo que era un problema en ese momento no era un problema, o sea, era un problema que estaba allí para todo el mundo, que a todos nos afectaba, pero no era un problema público, es decir, no era lo que la gente creía que era necesario solucionar. Entonces empecé a hacer una campaña, logramos meterle de alguna manera, digamos, convencer a las personas de que era un problema que había que solucionar, y llegamos llegamos a la asamblea, y cuando ya llegamos allá, y llevamos la temática allá, sí, el tema era un problema público, habíamos quedado de acuerdo que era un problema público y lo logramos meter en la discusión del plan de desarrollo. Pero fue difícil cuando estuve allá convencer a la gobernadora del momento de que ese era el problema que había que solucionar. Entonces sí, ella decía, sí, hay el problema, pero no tenemos cómo hacer una universidad en esta zona. De hecho, costó mucho trabajo que lo incluyera en el plan de desarrollo. Lo incluyó como problema, pero no lo incluyó como solución. Es decir, que en ese momento, al momento de incluirlo como problema, lo que ellos estaban aceptando que era un problema público, pero no era una política pública. ¿Cómo se convertiría eso en política pública? El día que la gobernadora aceptó incluirlo en el plan de desarrollo y decir que era un problema. Se fue la Puede conexión. decir que el proyecto ya es una política pública. Mientras no estuviese incluida ahí, era un simple problema público. ¿Okay? Esa es la diferencia que hay entre un problema público y una política pública. Y la labor de uno como político, ¿verdad? Muchas veces es buscar la manera de que los problemas públicos se conviertan. Profe, no se escucha. Profe, ¿puede Recording repetirme esa stopped. parte? No lo oí. Ay, no. ¿Sí? ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, profe, ahora sí, pero se salió la diapositiva. Hace rato me salí, ¿verdad? ¿Desde qué parte me salí? No, cuando estaba hablando sobre lo que es el problema público y la política pública, ahí sí no se le... Los compañeros están pidiendo... Cuando empecé a hablar de lo que había hecho con la universidad, eso no lo escucharon. Muy poco se entrecortaba. Todo lo que era el problema público y se cortaba. No, vamos a tener que... No sé, esto es internet. Es que esta hora es muy mala, porque esta hora hay... Bueno, pero es que es la hora en que ustedes pueden también. Bueno, voy a repetir lo último. Profe, usted Sí. disculpe la molestia, sí, podría repetirme lo último porque no alcancé a escucharle por No, es que no escuchaste tú ni escuchó nadie. Yo hablé 3 minutos aquí solo. Bueno, ¿están viendo la pantalla? No, profesor, No, profe, en la pantalla no se le ve nada. Volvió a salirse nuevamente. Bueno, ya voy a salirme nuevamente. Voy a hacer lo mismo que hice. Volver a compartir aquí. Y ahora no quedé yo como anfitrión. Me sacó como anfitrión. ¿Quién quedó como anfitrión? Está Dayana. Dayana, porfa, en la parte de abajo. Dice que debes de renunciar al papel de anfitrión. Escucha, Dayana.
Sí, señor, yo voy a mirar. Dayana, qué foto tan chévere. ¿Dónde es esa foto? ¿En qué ciénaga? Tiene Gasalla, San Bernardo, Cesar. Esa ciénaga, ¿no? Y ahora aquí quedó como anfitrión. Ah, bueno, está Dayana todavía. ¿Sabes salirte de ahí como anfitrión? Sí. Como profe, ahora no sé cómo quitarme de anfitrión. Tienes que Daya, abrir. profe, yo creo que lo más Dale. práctico es, Dayana, que te salgas y vuelvas a entrar. Es lo mejor. Y si ella se sale, no se cae la, no se cae la. No se cae, profe. Porque a nosotros nos ha pasado, siempre yo quedo de anfitrión y tampoco sé, y lo que hago es salirme, que es lo más práctico. Ahora sí estoy yo como anfitrión, esperemos a Dayana. Bueno, voy a compartir pantalla. Gracias. Bueno, entonces estábamos hablando acerca de la diferencia entre problema público. A ver, estábamos hablando aquí acerca de que, eso sí lo habíamos dicho, ¿verdad? Acerca de que cada círculo representaba los problemas de cada sector, ¿cierto? El sector mercado tenía, los gremios tenían sus problemáticas, la sociedad civil tenía sus problemáticas y el Estado tenía sus problemáticas. Son incididos por factores internos y externos, y que había un punto de intersección entre los tres problemas, que esta línea que ustedes ven aquí, ¿verdad? Esta parte de la intersección, donde coincide la problemática de los tres actores que aparecen allí, de los gremios, del Estado y de la sociedad civil. ¿Okay? Entonces, esa parte donde ellos se colocan de acuerdo que son los problemas que hay que solucionar, eso es lo que se denomina la política pública, que son los problemas donde se colocan de acuerdo qué es lo que se va a solucionar y qué es lo que el Estado decide orientar recursos para solucionar esa problemática. Yo me estaba colocando un ejemplo hace un momento, me están escuchando, ¿cierto? Sí, Ahora profe, sí se escucha, correcto. Sí, Sí, profe, sí. Voy a repetir el ejemplo que les coloqué hace un momento. Cuando yo tuve la oportunidad de ser diputado, y repito, me disculpan si utilizo estos ejemplos muy coloquiales, pero son los que valen a veces en este tipo de temas. Yo recuerdo que llegué a la asamblea a hacer mi campaña con una problemática que yo creía que era de todo, que era el de la educación universitaria para los municipios del sur del Magdalena, ¿verdad? Y me costó mucho trabajo, de hecho, yo sabía que la gente sabía que ese era un problema, pero no era el problema principal para las personas. Un poco el aporte que yo hice en la campaña fue convencer a la gente de que ese era un problema público. Y así llegué a la asamblea, me eligieron, ¿verdad? Y llegué a la asamblea. Una vez llegué allá a la asamblea, ¿verdad? Encontré que para el gobierno departamental eso no era un problema, es decir, para la gobernadora del momento, en ese momento de Magdalena, eso no era un problema. Yo hablaba el tema en los debates y para los mismos compañeros diputados no era un problema. Entonces yo entendí que iba a ser muy difícil convencerlos a ellos de que para nosotros ese era un problema y que había que solucionarlo, porque para ellos eso no era un problema. Ellos decían que no, que había una universidad en Santa Marta y que eso era suficiente. Y yo les insistía que no. Entonces fue muy difícil, sin embargo, me tocó hacer mucho debate y logré convencerlos a ellos. De hecho, incluían el problema, lo incluían en el diagnóstico. El plan de desarrollo decía que faltaba, que no había educación superior, pero no proponían la solución en el plan de desarrollo. Es decir, no estaban proponiendo la solución del problema. Y mientras no lo propusiesen, la solución del problema no era política pública, iba a seguir siendo un simple problema público. ¿Okay? Entonces yo hago la labor y logro que al final logro convencer a la gobernadora en su momento y a los compañeros de la asamblea que en el plan de desarrollo se incluye ese proyecto. Entonces quedó incluido así. El proyecto quedó incluido construcción de una universidad pública para la subregión sur en el municipio del Banco y se le asignaron unos recursos y se colocó una programación. En ese momento, cuando el problema público queda incluido dentro del plan de desarrollo, ¿qué es el plan de desarrollo? El plan de desarrollo es, como su nombre lo dice, ¿no? El conjunto de acciones que se van a hacer en los 4 años del gobierno. ¿Ya? Entonces, cuando logramos incluirlo en el plan de desarrollo, podemos decir que el problema de la universidad dejó de ser un simple problema público y se convirtió en una política pública. ¿Qué es la política pública? La política pública es la manera como el gobierno resuelve los problemas que se coloca ahí. Recording in progress. La política pública es la manera como el gobierno soluciona los problemas que
los actores se han colocado de acuerdo en que son los problemas prioritarios para solucionar. Entonces, esa es la diferencia que hay entre política pública y problema público. El problema público es cuando lo tenemos y todos estamos de acuerdo que hay un problema. Que de hecho, jóvenes, de hecho, convencer a la comunidad de que un problema es público es complicado. Ya, por ejemplo, en Santa Marta es obvio, por múltiples motivos, es obvio que para Santa Marta un problema público es ¿cuál? Quienes viven en Santa Marta, ¿cuál es el primero que se le viene a la cabeza? El agua. El agua, es que no hay que preguntar mucho, El agua, ¿verdad? profe. No hay que preguntarlo mucho. Entonces, cuando ya existe ese convencimiento acerca del problema público, pues es muy fácil venderlo, ¿verdad? Pero no siempre ocurre eso. A mí me pasó con el tema de la universidad y lo viví como funcionario público. Lo más triste de todo es que mi labor como diputado llegaba apenas hasta ahí, a convertir el tema en política pública y gestionar para que se hiciese, pero yo no lo hacía. ¿Y qué ocurre? Que la comunidad después, digamos que esto tiene mucho que ver con lo que vamos a aprender en esta materia, la comunidad después te evalúa a ti por eso. Entonces, no es raro que hoy en día hay personas que me dicen, pero es que tú fuiste a la asamblea y no hiciste nada. Uno dice, no, así que no hice nada. Sí, porque tú te comprometiste a hacer la universidad y no la hiciste. Pero ¿qué ocurre? Que yo no era la persona que construía. Entonces, para el imaginario de las personas, no está muy claro eso de cuál es la función de cada nivel del Estado, ¿no? Entonces, se espera que el diputado no solamente lo lleve y lo convierta en política pública, sino que inclusive construya la obra, lo cual ustedes saben que no es la función del diputado. Pero bueno, esos son ya situaciones que hay, pero inclusive una cuestión tan aparentemente fácil, y es identificar un problema público, no siempre es tan fácil, como lo es en Santa Marta con el tema del agua. No siempre es fácil. Y otro tema bien importante, jóvenes, esto que yo les mostré a ustedes aquí, de que el mercado, es decir, los gremios, el Estado y la sociedad civil se colocan de acuerdo para definir cuáles son los problemas que a ellos les afectan por igual, que es la intersección de los tres círculos. Eso tampoco en la vida real es así como tan, digamos, tan efectivo, ¿no? En la vida real, ¿qué sucede? Que siempre hay un actor que termina tomándole ventaja a los demás. Por ejemplo, los gremios, las empresas en Colombia financian campañas políticas. Entonces, cuando las campañas políticas llegan a ser ya llegan al gobierno, campañas políticas, ¿verdad? Ese gobierno tiene un compromiso o una deuda con ese gremio que lo llevó al poder y termina beneficiándole las políticas públicas para ese gremio, ¿no? Que son las que están aquí. Vamos a ponerle un colorcito distinto. El color de lápiz, un color verde. Entonces, ya son del color verde que están aquí, que esas políticas que están allí públicas, esos problemas públicos que se identifican y se van a convertir en problemas públicos, solamente benefician a los gremios. Y eso pasa en Colombia, ¿no? Cuando, por ejemplo, se adelanta una reforma tributaria que beneficia a los productores, ¿no? Entonces, afecta a la sociedad civil, no es una prioridad para ellos, sino solamente afecta a ellos. Entonces, lastimosamente, pues, en sociedades imperfectas como la nuestra, termina sucediendo esto. No se da la línea amarilla, sino que se da esta. O también puede suceder, y también vamos aquí a hacerlo, puede suceder, y vamos a buscar otro color, que en un momento dado la sociedad civil salga y marche. Por ejemplo, en el tema de la gratuidad educativa, hubo muchas marchas desde hace cuánto, hace más de 30 años. Los maestros, los gremios docentes y los gremios educativos estaban marchando para que el gobierno implementase la gratuidad educativa. La gratuidad educativa que no es otra cosa, y el hecho de que ya uno no pague pensión en los colegios públicos, ¿no? Entonces, de pronto muchos de los que están aquí son jóvenes, pero quienes somos mayores, sabemos que hace de 20 años hacia atrás tocaba pagar una pensión en el colegio, como si fuese un colegio privado, en los colegios públicos, perdón. Entonces se implementó, gracias a las marchas de la sociedad civil, ¿verdad? Que la hicieron sobre el tema de la gratuidad y que la pueden hacer sobre otros temas. En algunos momentos la sociedad civil puede generar también que el gobierno termine dándole prioridad a los problemas de la sociedad, a los problemas de la sociedad civil, ¿verdad? A los problemas de la sociedad civil, que son los de la línea azul que está aquí, que estoy subrayando en la parte de abajo. ¿Listo? Entonces, este juego de intereses y que se dan allí en la definición de la política pública, que es definir cuáles son los problemas que se van a solucionar, es una relación muy dinámica y que varía de un gobierno a otro. ¿Listo? Entonces, eso en realidad, eso, digamos, de alguna manera condensa la función de qué es lo que hace el Estado, solucionar los problemas públicos. ¿Okay? ¿Cómo lo soluciona? Bajo un régimen político y una estructura administrativa determinada. ¿Y quién lo hace? Aquí es donde viene la última parte de esto. ¿Quién lo hace? Lo hace el gobierno. Y aquí aparece otro concepto, ¿no?
aquí habíamos hablado del Estado, pero el Estado es una entidad abstracta, ¿ok? El gobierno es mucho más de carne y hueso, ¿no? El gobierno, lo dice Jorge Iván Cuervo en su libro, el gobierno es el Estado en acción. Es decir, cuando el Estado empieza a solucionar, a ejecutar la política pública, entonces ese presupuesto que se aprobó para la universidad, el Estado coge y ya, toma y abre un proceso y contrata a un ingeniero para que haga la universidad y empieza a gestionar la construcción de esa universidad. Eso ya es una acción de gobierno. Entonces, ese es el Estado en acción. Y el Estado en acción se denomina el gobierno. Y el gobierno lo hace a través de lo que se conoce como gestión pública. Entonces, la gestión pública es las labores que adelanta el gobierno para ejecutar la política pública, es decir, para solucionar los problemas en los cuales nos hemos colocado de acuerdo que son los que hay que solucionar. Bueno, jóvenes, entonces ahí pudimos ver todos esos conceptos, ¿no? El concepto de nación, ¿cierto? El concepto de Estado. Vimos el concepto de problema público. Vamos por acá arriba, ¿no? El concepto de problema público. Vimos el concepto de política pública. Y vimos el concepto de gobierno. Están 6 conceptos que hemos quedado de. ¿Sí quedó más o menos clara la diferencia entre cada uno de esos conceptos? Se me durmieron. Bueno. Sí, profe, sí. Yo digo, tengo que repetir otra vez. Sí, sí, señor. Todo claro, gracias. Se me duerme, ¿oyeron? Y esto hacemos una clase presencial allá en el Copey. Una clase Listo, híbrida. profe. Por acá bienvenido. Más que usted diga. Vamos a hacerla. Créeme que podemos hacerla. Podemos inventar un día. Bueno, creo que la universidad inclusive tiene esa opción. Bueno, jóvenes, entonces, de esa manera terminamos esta primera parte. Bueno, miren, esto se nos olvidaba, ¿no? Cuando les hablaba acerca a ustedes de que no era perfecta la relación, estos son lo que se conoce como fallos del mercado. Los famosos fallos del mercado. Bueno, un tema ahí como entra dentro de la temática nuestra, ¿ok? Los fallos del mercado que son los que hacen que esto no sea perfecto, que esa relación no sea perfecta, ¿ok? Si ven lo que les decía hace un momento, ¿no? Las protestas, ¿no? Los paros, que hacen las personas que inciden en la definición de la política pública, ¿ok? Entonces, bueno, ahí terminamos esta primera parte. En la siguiente parte de la clase la vamos a hacer en la plataforma con la actividad que les dije, ¿vieron? Vamos a trabajar en esta actividad que les dije, la actividad que yo les dejé. La próxima clase vamos a ver ya lo que es la política pública. Vamos a acelerar, de hecho, en la próxima clase un poquito más, que tenga un poquito mejor de señal. Voy a acelerar un poquito para que alcancemos a ver los dos, ¿no? La definición y los instrumentos de política pública. ¿Listo? Profe, yo tengo una pregunta con Señor. cuestión al trabajo, profe. Sí. ¿Sí me escucha? Sí, lo escuchamos perfectamente. Profe, lo que pasa es que ahí dice que Estado de Derecho y Estado Social de Derecho. Hay 3 ítems. De los 3 ítems, un ítem puede estar en los 2 ítems, en Estado de Derecho y Estado Social de Derecho. ¿Puede ser parte de los 2? Sí, claro que sí. Puede ser parte Sí, de ¿verdad? sí. Pero me gustaría que lo explicaran desde la óptica que lo dimos acá, ¿no? Uno era exclusivo del uno y el otro. Sí, porque aquí dice que fuerza policial. Entonces, como usted dijo que eso era con la parte de... La tienes clara. No, la tienes Sí, clara. sí. Sí pueden estar en los dos, sí, señor, exactamente. Así es. Ah, bueno, profe. Era eso, Bueno, profe. Muchas jóvenes, gracias. ¿alguna otra pregunta? Bueno, jóvenes, vamos a dejar por el día de hoy ahí. Trabajamos esa actividad y en la próxima clase pues nos vemos. Yo antes de que venga la próxima clase, es decir, el jueves, antes de que venga la próxima clase, voy a dejar una actividad para que... Le echa Gina y dale 10.000 pesos para enviarlo. ¿A quién a ella? A Gina. Yo no sé quién es. Gina, la mujer de Heriberto, mi amor. Yo no sé dónde está. Vemos el... John, buenas noches, John. Allí aquí. Bueno, jóvenes, que tengan buena noche, ¿eh? Profe, Listo, profe. profe, la clase para cuándo no es para el martes, ¿no? Perdón, es para el martes, sí, cierto. Martes y viernes. Exacto, el martes nos vemos entonces, ¿listo? Ok, profe. Listo, profe, gracias. Hasta Bendiciones. mañana, profe. Un saludo. Muchachos, lo que hagan Excelente noche, profe.
los que hagan falta por agregar al grupo para que por favor me escriban Álvaro, al yo te WhatsApp. escribí, ¿oíste? Sí, al interno del WhatsApp, porfa, porque es que ya por acá por el chat